Hola, hola, ¿qué tal amigos, compañeros, alumnos, profesores, curiosos que siguen este canal? Bienvenidos a este nuevo podcast. Mi nombre es Ludwig Gense. ¿Cómo están en esta postclase? Estaba queriéndoles hablar acerca de varios temas que estaban sucediendo. Ya ven que ha sucedido en varias cosas, ¿no? Y ahorita vamos a revisar específicamente la cuestión de las cárceles de Bukele. Pero antes que todo, yo estoy revisando aquí. Estoy haciendo una especie de purga, de limpieza en la computadora. Estamos moviendo algunos archivos, estamos reacomodando. Entonces, reacomodando qué, les quería entonces aprovechar este momento de postclase para terminar de platicarles una cosa que a lo mejor no comenté en su momento, que tiene que ver con el origen de escritor internacional. Y es que ahora que lo veo con la perspectiva, pues me parece muchísimo muy claro, ¿no? Me parece muchísimo muy claro y además tiene mucho sentido todo esto que les voy a contar. Y pues se los quería compartir y en vivo, ¿no? Bueno, no estamos en vivo porque pues yo subo el podcast y pues ya lo escuchan después. Pero bueno, yo sí estoy, obviamente yo sí estoy en vivo. Y bueno, a lo que me refiero es que o sea, estoy aquí abriendo el archivo ahorita, lo estoy revisando, ¿no? Aquí lo tengo enfrente de mi computadora, estoy viendo los archivos. Eh, porque ustedes, porque ustedes deben de saber que cuando empecé a estudiar, ya les expliqué por qué empecé a estudiar relaciones internacionales, por qué era tan importante para mí entender lo de las noticias, que veía el conflicto de Yugoslavia y que no entendía quién era quién y quién era bueno y quién era malo, etcétera. Y ese fue uno de los orígenes principales de cuando pues, me impulsé sobre todo me definió para los estudios de ciencias sociales, ¿no? Pero ya después, ya de joven adulto, o sea, ya cuando entré a la universidad, yo tenía también una cierta obsesión y he tenido siempre, por eso también luego les comento que lo importante es que se conozcan ustedes mismos y canalicen sus propias obsesiones, ¿no? Y les den, lo conviertan, ¿no? O sea, canalicen su energía, digamos, la transmuten en algo positivo, ¿no? Y si tienen, por ejemplo, una obsesión en algo, pues traten de que esa energía sea funcional para algo positivo, ¿no? Que les funcione. Entonces, bueno, en este caso yo tenía esta obsesión que ya también pensando y tratando de ver cuál era el origen, tenía esta obsesión de siempre ir anotando todo, todas mis clases, todo el conocimiento, ¿no? Era como que cuando yo iba a la escuela, en la universidad o incluso también en la preparatoria, en algunos momentos, buscaba cachar todo ese conocimiento y bajarlo a la tierra, ¿no? Yo entraba a las clases de prepa y decían alguna cosa, por ejemplo, de la Revolución Rusa. Y entonces hablaban de la Revolución Rusa y todos asentían con la cabeza, ¿no? Ah, sí, la Revolución Rusa. Y en realidad la imagen que yo tenía de la Revolución Rusa en mi cabeza en ese momento, estoy hablando de la época de la preparatoria, pues nada más era de unos tipos barbudos, ¿no? Que luchaban, que se relacionaban con los obreros, que tenía que ver así como con la revolución, ¿no? Y los gorritos de los rusos. O sea, ya párenle de contar. Realmente el concepto de Rusia, pues recaía en que me tenía que aprender de memoria que en 1917 había sido la revolución y el socialismo y cosas o conceptos que más bien venían en el examen, ¿no? O sea, estaban impuestos en mí antes de que yo pudiera siquiera haber desarrollado un gusto o un interés legítimo por el concepto, ¿no? Por la guerra o por alguna cosa de la internacionalidad, por la historia en sí. Entonces, esos eran mis recuerdos en la preparatoria. Y yo recuerdo que pues yo ya hacía preguntas, ¿no? Ya venía con ese contexto de lo de Yugoslavia y no alcanzaba todavía a aterrizar, a entender realmente qué pasaba, ¿no? Entendía por cachitos, entendía por episodios muy, muy pequeños, ¿no? Por ejemplo, en algún momento también me tocó ser guía en la secundaria, ser guía de museos de unos chicos universitarios de un intercambio de estudiantes. Y yo los paseaba bueno, nada más yo, obviamente, pues era toda la escuela, ¿no? Pero íbamos al Museo de Chapultepec, al Castillo de Chapultepec, y entonces yo les explicaba ciertos murales, lo que significaban a estos universitarios. Y bien me aprendí, era tercera secundaria, y bien me aprendí la cuestión de los murales, el contexto de la revolución,
la importancia del arte, ¿no? El que estuvieran en el palacio, o sea, toda esa historia la sabía muy bien, ¿no? La conocía muy bien porque platicaba con, o sea, tenía que estar preparado para los universitarios. Pero fuera de esa historia, de ese contexto, de esa burbuja, no podía conectar con historias más anteriores, ¿no? Con otras cosas, por ejemplo, con Benito Juárez. Ya ahí no sabía nada de Benito Juárez, por poner un ejemplo, ¿no? Con respecto a este concepto que yo tenía de los murales. Y entonces, bueno, ya toda la preparatoria también fue un punto en el que trataba yo de capturar, de cachar esa información y aterrizarla, ¿no? En algún momento, como que investigarla yo por mi cuenta, a mi ritmo, porque pues todo el mundo asentía, cuando les decían de la revolución, todo, yo consideraba que todo el mundo ya sabía de qué hablaba, ¿no? Ya muchos años después me di cuenta que tampoco mis compañeros sabían de qué hablaban, nomás le estaban dando el avión al maestro, ¿no? O sea, nomás estaban asintiendo con la cabeza para que no les preguntara, no sé, pero pues realmente no entendían tampoco, ¿no? Pero pues no les interesaba. Entonces era la diferencia, ¿no? Que yo sí quería entender qué onda. Entonces, lo que pasaba era que yo anotaba todo lo que podía, lo escribía en mi cuaderno, en mis cuadernos, y con el afán de poder hacer conexiones, como decía, ¿no? Después estudiarlo con tiempo, con pues sí, con tiempo, ver en la enciclopedia, leer algún libro, porque también en la universidad, pues digo, todos sabrán, los que escuchen, los que estén estudiando, habrán estudiado en la universidad, que hablan de un concepto o uno tiene que buscar un tema. Y bueno, hace años, pues no era como ahorita que había internet, ¿no? Y que lo busque y que lo encuentra, sino que ya en esa época tenía que uno leer varios libros y estar buscando la información, así como cachando la información, ¿no? Porque no era, no estaba ahí fácil para que la pudiera uno entender, ¿no? Sino que estaba, pues en los libros. Por eso es que uno tenía que leer mucho y luego aprendía cosas que no quería aprender, pero pues ya sabía cosas y tenía que seguir estudiando porque pues no había respuestas de las que uno buscaba en específico, ¿no? Entonces yo escribía todo esto pues en mis cuadernos, ¿no? Y ya cuando entré a la universidad, había por esa época, estoy hablando de principios del siglo, principios de siglo, y entonces en esos principios de siglo no había todavía internet. En el año 2000, en la línea de tiempo está marcado ahí que en el año 2000 empieza la difusión del internet público. Ya existía y ya había existido desde hace mucho tiempo, pero digamos que ya a partir del 2000, ya mucha gente, ya era común que la gente que tuviera computadora tuviera internet, ¿no? Y antes de eso, pues había obviamente computadoras y había, bueno, hay una serie de cosas, pero no toda la gente todavía no estaba muy popularizado, ¿no? Ya para el año 2000, ya todo el mundo tenía correo electrónico, pero no existía todavía el internet en los teléfonos celulares, entonces, bueno, es como el histórico, ¿no? El marco histórico, digamos, lo que estaba pasando en ese momento. Yo tenía una Palm. Esta obsesión me había obligado a tener una Palm. Una Palm era pues una computadorcita pequeña, el tamaño de un celular. Y igual, o sea, uno le podía ir metiendo información, ir escribiendo con un lapicito. Le escribía ahí, o tenía también el teclado y le iba picando las letras y podía escribir, ¿no? Era muy rudimentaria. Y era de las primeras de estos jigs que empezaba a usar como estudiante. Obviamente nadie tenía eso, ¿no? Tampoco tenían, no era muy común que tuvieran computadora. Yo tenía una laptop muy vieja que me hizo llorar muchas veces porque tenía el mouse, era un botoncito rojo, un puntito rojo en el centro del teclado. Todavía seguramente algunos lo habrán visto. Y entonces ahí uno ponía el dedo y entonces tenía que estarle moviendo, ¿no? Y no faltaba cuando yo estaba escribiendo y entonces varias veces lo rocé con la mano sin darme cuenta, porque no estaba viendo al monitor cuando escribía, sino al teclado. Entonces sin darme cuenta movía la mano y seleccionaba todo el texto y se borraba porque yo escribía encima de él. Y cuando lo volví a ver ya estaba todo borrado y ya había grabado varias veces, ¿no? Entonces perdí mucha información
Me acuerdo de todos esos pininos, primeros pininos con la tecnología. Pero era por mi obsesión, ¿no? Por esta necesidad de poder bajar esta información a la comprensión, pues. Y entonces, bueno, esta anécdota me hizo recordar, porque como les digo, aquí lo tengo en mi computadora enfrente, todos estos, todas estas clases que yo tuve. O sea, yo entraba a la escuela al salón y entraba, algunas veces, la laptop era muy pesada, entonces a veces cargarla era muy, muy pesado porque yo vivía a 2 horas de distancia de la universidad. Bueno, eso ya es otra historia, ¿no? Pero era muy pesada para llevarla en ese trayecto. Y entonces a veces sí la llevaba, a veces no, y llevaba esa Palm. Y entonces tengo las clases de esos años, de las diferentes pues, clases en las que yo fui. Entonces toda esa información la tengo aquí, o sea, tengo la clase como tal, tengo la fecha de la clase, ¿no? Por ejemplo, aquí estoy viendo una de agosto 13 del 2001 y es una clase de geografía política, no, de introducción al estudio del derecho. Y entonces estamos hablando de las leyes perfectas y las leyes imperfectas. Y tengo todas las notas y todas las tareas. Y además, lo que pasa es que yo hacía estas notas, o sea, tomaba las notas en la Palm. Algunas veces sí las tomaba en un cuaderno, o muchas otras también las tenía en el cuaderno. Pero tenía esta obsesión o tenía esta idea de hacerlo todo bien, que llegaba a casa y entonces las empezaba a transcribir las clases. Entonces pues me servían de repaso y además yo pues ya iba haciendo mis archivos de mis cuadernos. Entonces tengo todos esos cuadernos de la universidad aquí, o sea, y los leo y a veces hasta me acuerdo del profesor y me acuerdo de cómo nos estaban enseñando ciertas cosas. Ahorita, por ejemplo, estaba recordando cómo hice un trabajo de la Revolución Rusa, hablando de, ¿no? Ahorita que lo estaba hablando, estaba en una clase de historia y entonces a mí me tocó exponer de la Revolución Rusa y tengo el trabajo que yo hice de la Revolución Rusa, lo tengo aquí obviamente, tengo las correcciones, o sea, tengo el origen, digamos, ¿no? De mucha de la investigación que ahora ya forma parte de la columna de tiempo, bueno, de la línea de tiempo de escritura internacional, de línea, y del cuaderno nacional de cada uno de esos países, porque, pues, por ejemplo, toda esa información de la Revolución Rusa, que la llegué a ver también en una clase de economía, pues se extrajo de ahí y entonces se introdujo en el cuaderno nacional de Rusia, ¿no? Para que tenga un sentido, pues, más lógico, ¿no? Estamos estudiando Rusia, pues vemos la Revolución Rusa, ¿no? Entonces ahí es donde están o sea, donde fui pasando toda la información. Y entonces me parece maravilloso, ¿no? Porque sí es como una línea de tiempo, porque pues veo aquí en ese momento en el que pues yo no conocía o no sabía tantas cosas, ¿no? Como seguramente les pasa a muchos estudiantes, que igual empiezan a estudiar ciencias sociales y hay muchos conceptos, ¿no? Y están bombardeando todo el tiempo y escucha uno marxismo, ¿no? Y ve que es un movimiento enorme y entonces dice, ¿qué es eso? Y todo el mundo lo critica, pero nadie dice qué es, ¿no? O sea, o explican de forma muy somera. Y entonces yo iba albergando también muchas lagunas en ese sentido durante la universidad, porque pues había muy poco tiempo para poder estudiar todo lo que uno quiere saber. No, la clase es corta, son 2 horas de clase, son 3 veces a la semana aproximadamente, ¿no? Más el tiempo que uno tiene, bueno, en fin. O sea, es poco tiempo para realmente entender, sobre todo, pues si uno, por ejemplo, en el caso de relaciones internacionales, si uno quiere saber de todos los países del mundo, ¿no? Pues son muchísimos, son 200 países. Entonces, pues aprenderlo de 200, y no es el objetivo, ¿no? No es el objetivo de la carrera, sino que, pues ya desde que uno entra en la carrera empieza a sentirse influenciado por la forma en la que los maestros han aprendido, ¿no? Y entonces uno empieza a leer a muchos autores que explican conceptos básicos, pero muy difícilmente uno entiende que también está siendo sujeto de una forma de educación, de una escuela de pensamiento, ¿no? Eso muy pocas veces lo explican, que si uno estudia, por ejemplo,
pues en Londres va a tener una cierta perspectiva y aunque estudie relaciones internacionales y uno estudia en la Universidad de Londres, pues va a tener una ideología, un paradigma que casi está ahí presente sin saberlo, ¿no? O sea, una, una justificación de todo ese pensamiento, de todo el pensamiento occidental, que si uno lo analiza con esos parámetros, con los parámetros que enseñan en la universidad, pues le van a parecer correctos, ¿no? O sea, es una ideología que se fundamenta en sus propios criterios o digamos en su propio fundamento y lo va a estar consolidando, reforzando en los mismos autores que cita, en la forma en la que ven la vida, ¿no? O sea, eso es lo que le van a enseñar a uno, a entender cómo es que ellos ven la vida y entonces la vamos a aprender así. Y si fuéramos a estudiar a Irán, pues los jóvenes la entienden de una forma distinta, ¿no? Y si uno no entiende esto o no lo ve de forma muy, muy tangible, pues uno se va con la finta de que esa es la verdad, ¿no? De las cosas. Y hasta que no se enfrenta uno a la internacionalidad, al opuesto, a ideas contrarias o distintas a las que uno originalmente tiene, es que no se da cuenta que, pues que el pensamiento que tenemos también es una ideología, ¿no? O sea, es como la cuestión de la religión, pues ¿quién tiene la religión verdadera? Pues cada quien les va a decir que ellos, ¿no? O sea, es un pensamiento que está ahí inherente a la condición humana, ¿no? No es algo para defender, es algo para entender. Habría que entender que el ser humano funciona de esa manera, que se establece una ideología y que uno tiene que entender que no es absoluta, ¿no? O sea, uno tiene que tener la madurez para poder en algún momento cuestionar la misma forma en la que uno hace las cosas. Y es la forma en la que uno va evolucionando, ¿no? Las sociedades van creciendo y van teniendo cada vez más pues alcance con respecto pues a mejorar, ¿no? Las condiciones y los pensamientos, etcétera. Entonces, bueno, esto me dio pauta para pues, poderlo decir en este momento, ¿no? Como tenemos aquí las clases de la universidad, tenemos además las lecturas, todas las copias fotostáticas, también ese trabajo ya lo hicimos, está en la biblioteca, ese trabajo de ir engargolando todas las diferentes copias fotostáticas que estudiamos durante el semestre. Bueno, durante los diferentes semestres de la carrera, ¿no? Y de todos los estudios. He sido un fiel coleccionista, ¿no? De toda esa información, de todos los libros. También, bueno, en su momento también hacía ahorros extraordinarios como estudiante, como estudiambre, ¿no? Éramos estudiambres en esa época. Y entonces muchas veces estaba entre comprar un libro o comprarse unos tacos. Y bueno, pues a veces, muchas veces prefería comprarse unos libros porque pues ya uno le gorroneaba los tacos al compañero, ¿no? Y ya tenía su libro y entonces todos esos libros, toda esa información que como les comentaba en la época de la prepa, ¿no? Que está así, toda dispersa. Unos hablan de una cosa, unos filósofos hablan de otra, algo está de moda, unos defienden el liberalismo, unos defienden el socialismo y luego en la política también. Tantos mensajes, ¿no? Que uno en ese momento en el que todavía no tiene un concepto bien definido de lo que es la política y lo que son los partidos y lo que es México, bueno, su país, el país de cada quien, ¿no? Y de ver cuáles son las necesidades del país, ¿no? Para poder tener un proyecto, una opinión, pues, o sea, ya uno está uno inmerso en toda esa vorágine de información y de conceptos, etcétera. Y es muy importante que a uno le expliquen en el punto en el que está, en el que se encuentra, ¿no? Para que entienda por dónde va, pues, ¿no? O sea, que sepa que hay que salirse de ahí y verlo desde fuera y percibirlo, ¿no? Desde una perspectiva alejada, porque es desde una perspectiva alejada en la que uno empieza a hacer el análisis de la vida, ¿no? Por ejemplo, aquí estoy teniendo los cuadernos, como decíamos, ¿no? Los cuadernos. Tengo el cuaderno aquí, por ejemplo, de Derecho, de Economía, de Geografía, de Historia, de Relaciones Internacionales. Es de un semestre, ¿no? Y entonces, como decíamos también, en Escritura Internacional tenemos varios acetatos. Entonces, ponemos un acetato que es de Economía
Y la misma historia, por ejemplo, ahorita estábamos viendo acerca del mercantilismo, bueno, no estábamos viendo, estoy leyendo aquí, ¿no? El mercantilismo, en una época colonial, ¿no? Entonces es una justificación en términos de economía, de cómo funcionaba la economía mercantilista en el colonialismo, ¿no? Por parte de las potencias europeas hacia pues, los países colonizados en África y en Asia. Entonces, obviamente, uno ya tuvo que saber qué es el colonialismo antes de todo, ¿no? O sea, uno tuvo que haber estudiado un primer acetato neutro, ¿no? Histórico, la columna vertebral, que es la línea de escritura internacional, o sea, la línea de tiempo. Uno tuvo que haber pasado por ahí para poder entender lo básico que es, pues, por ejemplo, el colonialismo, ¿no? Entender de dónde vino, quiénes hicieron qué, con qué países, etcétera. Y después de eso, ya uno puede entender otros acetatos, ¿no? El económico, ya uno entiende también qué fue previamente el capitalismo, ya entendió qué fue el mercantilismo, las etapas del capitalismo, el liberalismo, el neoliberalismo, y entonces ya uno ubica, ¿no? Como que ya centra su perspectiva, su atención en un punto, y ya entonces puede uno empezar a hacer análisis, ¿no? Y a partir de ahí uno ya puede empezar a entender o dar su opinión con un conocimiento previo, ¿no? Pero por lo menos en mi caso lo que sucedió fue que yo me encontraba ya en una situación en la que ya se estaban haciendo marchas en mi universidad. Yo llegué y estaban organizando una marcha, estaban organizando un paro y yo estaba muy molesto porque yo lo que quería era aprender, ¿no? Aprender de historia, aprender de cómo pasaba en el mundo. Y en ese momento en mi universidad, que como sabe es la UNAM en México, la ciudad universitaria, estaban en esta época politiquera que distaba mucho de lo que yo estaba buscando en ese momento, ¿no? Bueno, es una crítica, lo que voy es que en ese momento yo lo que buscaba pues era el conocimiento, ¿no? Y la explicación y el entendimiento. Entonces, antes de poder tomar partido, o sea, antes de poderme poner a marchar ahí con los estudiantes, pues yo necesitaba entender, ¿no? A ver, ¿por qué están marchando? Pues es que no les pagan, ok, sí, o sea, hay muchas causas, ¿no? Hay muchas causas. Pero en ese momento esa no era mi causa. Y podrá ser muy justa, pero en algún momento pues uno tiene que ser egoísta. No egoísta, tampoco es una cuestión mala, ¿no? Pero pues sí tiene que uno concentrar su perspectiva en sus objetivos, ¿no? Para poder completar pues su misión en la vida, pues. Entonces, bueno, pues yo estaba buscando entender qué pasaba, ¿no? Y no involucrarme tanto, no tener una posición, no me urgía tener una posición y un partido político favorito, sino que buscaba entender, ¿no? Por qué se daba todo este fenómeno del mundo y conocer además más allá pues de lo que sucedía en mi país, ¿no? Y de lo que hablaba la gente a nivel popular de la política, ¿no? Yo quería entender más allá realmente qué es lo que estaba pasando, ¿no? Por ahí empezó, pero bueno, entonces la cuestión es que tengo toda esta información y bueno, pues les reitero que eso es lo que hace Escritor Internacional, ¿no? Toda esta información la trituramos y la pasamos por los filtros correspondientes del tema, del país al que se refiere, de la época en la que sucedió y vamos colocando toda esta información pulverizada en donde le corresponde. Y de eso se van armando también pues, los cursos que posteriormente vamos ofreciendo, ¿no? De los que estamos también tomando videos cortos o algunas clases largas que también hemos compartido para poder explicar qué pasa. Entonces, esta cuadrícula pues, de la línea de tiempo, del mundo, de la historia del mundo, nos permite poderla ubicar mucho más fácil, ¿no? O sea, ubicar cualquier hecho y cualquier acontecimiento en un punto ya conocido. Si en algún momento vuelven a hablar en el futuro acerca de lo que estaba sucediendo, por ejemplo, en China, ya en su clase de regionales de Asia, o su clase de China, o en historia de China, ¿qué estaba pasando en 1917, ¿no? Que es lo que estábamos hablando de la Revolución Rusa, pues ya tiene más sentido, porque entonces ustedes entienden que Mao, que era un socialista, o que se hizo un socialista, estaba buscando también una revolución dentro de China, y que estaba, bueno, la historia de China, ¿no? Que estaba confrontándose con esta tendencia capitalista
Y de ahí surge todo el conflicto que estábamos viendo, que hemos visto acerca de Taiwán, ¿no? Entonces tiene mucho sentido porque uno ya lo conecta con la historia de Rusia y entonces ya uno recuerda, ah, sí es cierto, la historia de Rusia, ah, yo la estudié cuando estaba en la universidad, pues era un chaval, ahí estaba estudiando la historia de Rusia, ¿no? ¿Y qué vimos? Entonces uno puede acceder de forma temporal, así en la línea de tiempo y en el país, y uno va a la información, ya la información no se mueve, o sea, bueno, se añaden cosas, ¿no? Pero finalmente la revolución sucedió en octubre de 1917 y ya no va a cambiar. Y estaba Lenin dando el discurso y eso no va a cambiar. Entonces al entender esas cosas, esa columna vertebral, a partir de ahí ya le podemos encimar otras, le podemos acumular otras informaciones, ¿no? Podemos ir añadiendo información. También tenemos pendiente un video, se los voy a hacer llegar pronto, de cómo aprendemos, cómo vamos haciendo conexiones entre una idea y otra, como cuando uno camina en una terracería, dependiendo del número de veces que vaya pasando en un mismo lugar, pues se va creando el camino, ¿no? Se va pelando el pasto y se va creando un camino. Y si uno no pasa por otro lado, pues el pasto sigue creciendo. Entonces, igualmente así el conocimiento, cuando uno pasa varias veces por el mismo concepto, por la misma revolución, por ejemplo, o la ve de diferentes perspectivas, la ve desde el aspecto, pues, digamos, de la columna vertebral, ¿no? El hecho que sucedió histórico. Y luego ya lo analiza uno desde la perspectiva económica, que es lo que hacíamos en la carrera de Relaciones Internacionales, ¿no? Veíamos eso, ese fenómeno, y lo explicábamos de forma, o nos lo explicaban de forma económica. Y entonces vamos entendiendo económicamente qué sucede, ¿no? Y luego lo veíamos ya desde una perspectiva política. Y entonces la política ya nos explicaba un sistema político que era muy diferente a otros sistemas políticos del mundo. Y entonces se van añadiendo informaciones a un mismo concepto. Y la información es como el caminito, ¿no? Se va solidificando, se va haciendo bien marcado, bien marcado. Y con el paso del tiempo, al estar utilizando constantemente la misma línea de tiempo y los mismos cuadernos nacionales, uno va creando conexiones mentales y va aprendiendo, y de forma automática uno de pronto ya sabe muchas cosas porque los va relacionando con diferentes aspectos de la vida, ¿no? Algo que nos funcionó muchísimo fue cuando empezamos a conectar ya toda la historia con el arte. Hay muchos aspectos de la obra, de las obras de arte. En lo personal también soy muy, muy gráfico, entonces me gusta mucho la pintura, y al ver cómo pintaban ciertos artistas en ciertos momentos, vinculo, ¿no? la imagen de la pintura con el hecho histórico, ¿no? Hay algunas pinturas que son icónicas y que ejemplifican algún hecho histórico, o algunas esculturas también, o música, ¿no? También de las diferentes artes, y se quedan marcadas mucho más, o sea, se quedan fijas en mi mente, en lo personal, mucho mejor que el simplemente haber estudiado, ¿no? Cualquier cosa. Entonces, incluso mis intereses de adolescente ya que tenían que ver con el arte y que tenían que ver con aspectos, pues sí, más bien creativos y etcétera. También el aprender historia del arte, pues fue muy importante para poder entender también la historia, ¿no? Y los procesos de la historia y poderlos vincular, ¿no? Vincular pues con los hechos históricos, ¿no? Por ejemplo, los tacones que usan los hombres, los caballeros, pues, a partir del Rey Sol, ¿no? Y cómo ahí inmediatamente hay una conexión entre la moda de la época y el aspecto político, ¿no? El Rey Sol francés, también lo recuerdo porque fue el rey que le siguió, o sea, el que le tocó vivir la paz de Westfalia, que fue la independencia o sea, el final de la guerra de 30 años en Europa, de la cual surgió la idea de reconocer a los países como estados nacionales soberanos, ¿no? Etcétera, etcétera. Y me acuerdo porque en la línea de tiempo, en el momento en el que ascendió al trono, hay una coronita con la forma de un sol, ¿no? Y hay varias películas acerca del rey Sol de Francia, y entonces ya hay un vínculo, ¿no? que se queda, y ya pasa el tiempo y luego recordamos alguna otra cosa y volvemos al mismo punto histórico, ¿no? Entonces, cuando va pasando el tiempo, si nos dedicamos pues simplemente a ver las cosas del mundo, ¿no? A interesarnos por lo que vemos en internet, o por el arte que nos gusta,
o por cualquier cosa, ¿no? Y le buscamos un poco el antecedente, el ir recorriendo la historia nos va haciendo que se nos vaya fijando en nuestra mente, ¿no? Va teniendo más sentido. Y entonces ya no son puntos aislados, ¿no? No son como piezas de rompecabezas aisladas que de pronto nos explica un profesor en una clase y luego otro nos explica otra en otro y medio mordisqueamos los diferentes puntos y construimos un ensayo y escribimos algo y ya. La forma en la que aprendemos las cosas ha sido, por lo menos en mi experiencia, ha sido así muy de diferentes puntos, ¿no? Diferentes rompecabezas, ¿no? Entonces mi función ha sido armar el rompecabezas. Ha sido armar el rompecabezas, extraer esta información, masticarla, colocarla donde corresponde. Y estoy en el proceso, bueno, estamos, todo el equipo de Escritor Internacional, en el proceso de difundir esta información, que sea un escalón entre no saber nada y saber un poco, y luego poder tener la capacidad ya de entender cosas más complejas, ¿no? A nivel ciencias sociales, pero teniendo una base, o sea, nuestra base, por ejemplo, nuestra columna vertebral, que es la línea de tiempo de Escritor Internacional, y que está formada por toda esta información que, como les decía al principio, pues está archivada aquí en la computadora, ¿no? Entonces, ese es un semestre, tenemos todos los semestres de todas las materias, tenemos otros estudios que hemos hecho, tenemos otros viajes que hemos hecho, estudios en el extranjero, toda esa información la vamos filtrando para que caiga en donde corresponde y les pueda servir a todos los que consultan Escritor Internacional de alguna manera, ¿no? O es la validez que le damos también en un principio a toda la investigación de Escritor Internacional, ¿no? Digo en un principio porque ya posteriormente pues le vamos añadiendo autores y le vamos añadiendo citas de textos, que vamos ubicando también los mismos textos de los filósofos en el momento en el que se escribieron, para poder entender la perspectiva que tenían estos filósofos o estos economistas del mundo en la época en la que les tocó vivir, ¿no? Y poderlo entender, que ese es nuestro objetivo, como siempre lo hemos dicho, entender lo que pasa en el mundo, y de esa manera pues estamos trabajando con pasión todos los días, ¿no? Entonces, bueno, ahí está, esto es lo que les quería comentar ahorita, porque pues todo tenía mucho sentido, ¿no? Tenía mucho sentido con el socialismo, porque pues estaba recordando este trabajo de la Revolución Rusa a principios del siglo, cuando estudiaba en la universidad, y cómo precisamente pues la línea de tiempo y los cuadernos nacionales le sirven al estudiante o a los estudiantes que estén precisamente en la misma situación de que en la secundaria y en la preparatoria pues medio mordisquearon la historia, pero en realidad no entendieron, y a lo mejor eso provocó que ni siquiera se acercaran al área de las ciencias sociales para sus estudios profesionales, ¿no? Y bueno, de esta manera también podríamos fomentar que el entendimiento sea crítico, precisamente para poder entender pues la circunstancia actual del país y del mundo, y proponer, ¿no?, soluciones que puedan ser acordes a las condiciones reales de cada lugar y no basadas en la moda o como muchas veces hemos dicho, ¿no?, en esta tendencia de copiarle a los europeos o a los modelos que son occidentales y que son los que más nos influencian, en el sentido de que nos están bombardeando con su perspectiva para creer que es nuestra, ¿no? O finalmente es la que existe en este lugar, en este lugar del planeta, pero que hay que contrastarla siempre con otras realidades que existen paralelas en el mundo, ¿no? Y bueno, en principio esto era lo que les quería comentar con respecto a estas informaciones que fuimos colando, pero al mismo tiempo también pues queríamos comentar esto de Nayib Bukele, porque pues algo importante y también tiene que ver con el socialismo, ¿no? O bueno, es que tomé café. Me refiero a ver, voy a abrir aquí el archivo que teníamos preparado para esto. Bueno, a lo que me refiero es que hay veces en las que, o sea, la crítica es al sistema de Nayib Bukele en El Salvador,
en el sentido de que, perdón, creo que es este archivo. No es. Bueno, la crítica de Nayib Bukele. De las cárceles, ¿no? De las cárceles. Ha impuesto un sistema de cárceles muy duro en El Salvador en contra de los maras. Como saben, los maras salvatruchas son estos personajes que tenían pues bajo terror prácticamente, ¿no? Al Salvador. Estaban por todos lados y bueno, manejaban narcotráfico y manejaban muchas cuestiones ilegales, ¿no? Y la inseguridad, sobre todo en El Salvador, había llegado a un punto en el que pues la misma gente no se sentía a salvo, ¿no? En el país. Y la represalia de Nayib Bukele, el presidente, este presidente que está en los 30 también, es un muchachillo, de tener unas cárceles en las que hay un régimen muy muy duro. Quería buscar ese archivo, bueno, quería encontrar ese archivo porque ahí venían los datos reales. Han sido como 140,000 personas que se han detenido en El Salvador, precisamente con, creo que aquí es, no, tampoco es esta. Bueno, ahorita, a ver, si no es en este archivo ya lo voy a tener que dejar porque no quiero estar aquí distrayéndome de lo que les quiero decir, ¿no? No, tampoco es. Pero bueno, una cantidad exorbitante de delincuentes que están ahorita en las cárceles y que la están pasando muy mal, ¿no? Apenas hace poco escuchábamos una entrevista donde decían que no les daban de comer más que tortillas y frijoles. Y preguntaban, había muchos grupos de derechos humanos que están tratando de que critican, ¿no? Y que tratan pues de ver qué pasa ahí. Y decía un representante del gobierno que pues no les daban proteínas, no les daban pollo, porque no tenían, ¿no? Cuando tuvieran pollo, pues le iban a dar a las madres embarazadas, a los niños en las escuelas. Si tuvieran más pollo, pues le van a dar a los ancianos y a la gente trabajadora y bueno, una serie de personas y al final les iban a dar pollo si les sobraba a las cárceles, ¿no? Entonces ha sido pues un momento en el que pues han estado sobre los maras, ¿no? El ejército los ha tenido prisioneros en las cárceles. Incluso ahorita estaba viendo también unas notas en las que han salido algunos reportajes de algunos reos que han muerto por asfixia inducida y decía que les daban electroshocks y que no la pasaban bien en las cárceles, ¿no? Bueno, ¿quién la pasa bien en la cárcel? Pero en este régimen nada más, ahí en las fotografías se ve que nada más tienen su ropa interior y pues todos tatuados, ¿no? Que es parte de la insignia de los maras. Y pues le estaban pasando muy mal, ¿no? Entonces hay muchas críticas al respecto. Y bueno, pues si le preguntan a la gente en su mayoría está de acuerdo, aunque obviamente ha habido algunos casos de injusticia o ha habido algunas cuestiones que rayan precisamente, ¿no? En el respetar los derechos humanos, pero que le han funcionado, por lo menos a la fecha. Se ha reducido los índices de violencia, la percepción de la gente también ha sido favorable a la seguridad, y a pesar de esta mano tan dura, pues ha sido benéfica, ¿no? En ese sentido. Entonces están en un estado de sitio desde hace tiempo, desde hace ya más de un año. Están en estado de sitio, en estado de excepción, y entonces la policía y el ejército están sobre los maras y sobre la delincuencia, y eso ha traído una percepción de la gente positiva, como decíamos, ¿no? Ahora, ¿eso es bueno o eso es malo? Porque decíamos, también hay críticas, ¿no? Los derechos humanos dicen que se violan muchos derechos, etcétera, etcétera. ¿Eso es bueno o eso es malo? Muchas veces, y por eso también lo quería conectar con algunos conceptos que de alguna manera se nos obliga a tener a una edad muy temprana, ¿no? Ya en la universidad nos preguntan, pues sí, la opinión obviamente, pero también tener una opinión
el obligarnos a tener una opinión, de alguna manera inconsciente nos obliga a ser congruente con esa opinión a lo largo del tiempo. O sea, si uno opina que está a favor del liberalismo, por poner un ejemplo, a los primeros semestres de la universidad, y luego termina la carrera, termina el posgrado, la maestría, y le vuelven a preguntar, de alguna manera psicológica uno trata de ser congruente con lo que dijo en un principio, que corresponde con una perspectiva que a lo mejor se tenía en ese momento. ¿Me explico? O sea, uno pudo haber cambiado su forma de pensar, sobre todo porque en la universidad, en el estudio de la maestría, está uno pues teniendo información, acceso a informaciones que le cambian el criterio, ¿no? A uno mismo. O sea, pues uno va conociendo la historia y va cambiando la perspectiva. Entonces uno es perfectamente factible de que pueda cambiar de opinión o que pueda cambiar de perspectiva después de que estudió la carrera, ¿no? Entonces esta perspectiva que uno dio o esta opinión que uno dio a principios de semestre, de alguna manera decíamos, pues se trata de ser congruente, ¿no? con el pensamiento en el futuro, y eso nos va perfilando nuestra opinión, nuestro pensamiento, nuestro paradigma. Y eso es lo que es importante recalcar, ¿no? Que siempre tenemos esta posibilidad de alejarnos, de extraernos de la realidad y observarla desde un punto distinto de vista, no perteneciente de inmediato, para poder tener realmente un criterio de lo que está sucediendo. Entonces, ¿es bueno o malo? Pensar que un pensamiento tiene que ser tan absoluto, también me parece que es un error, ¿no? Hay momentos en la vida, en las naciones, en los países, y así como igualmente momentos en la vida de las personas, que se necesitan ciertas cosas y que pasadas ciertas emergencias ya no se necesitan más. No sé si me explico. O sea, vamos a poner el ejemplo de que un adolescente es muy rebelde, un adolescente a los 15 años, no sé, es muy rebelde, es muy indisciplinado, es muy violento, no canaliza esa energía, ¿no? Un adolescente ahí con algunos problemillas que no lo hacen funcionar bien en la sociedad. No estoy diciendo que sea la solución, ¿no? Pero es un ejemplo. Y el ejemplo es que a lo mejor lo que necesita o lo que le puede funcionar a este adolescente sea entrar a una escuela militarizada. En ese momento, a lo mejor lo que requiere es disciplina, es mano dura, ¿no? A lo mejor el adolescente, las circunstancias particulares de este adolescente son que no tuvo una figura de autoridad, y entonces a lo mejor necesita esta figura de autoridad para que pueda equilibrar su comportamiento, ¿no? De alguna manera. Y puede ser una buena solución en ese momento, ¿no? Bajo esas circunstancias, entra a la escuela militarizada. Y no es absoluto, no quiere decir que sus hermanos también tengan que entrar a la escuela militarizada, no quiere decir que tengan que permanecer toda la vida en la escuela militarizada, ¿no? A lo mejor le es necesario o le es suficiente pasar toda la preparatoria, todo el periodo de tiempo de preparatoria, y integrarse en un momento ya de la universidad, y entonces a lo mejor ya con otros, desde otra perspectiva, ¿no? Ya más disciplinado, ya más fuerte, digamos, ¿no? Ya con más criterio, no sé, es un ejemplo. Entonces, no podríamos decir que la escuela militarizada es buena o es mala, ¿no? Sería más o menos el mismo ejemplo. Fue buena para ese personaje, para esa persona, fue buena para su circunstancia, para su momento, para sus condiciones de vida, y ya, no quiere decir que sea bueno para las personas en general, no quiere decir que sea bueno también para sus hermanos, no quiere decir que sea recomendable para todo el mundo, ¿no? Y a lo mejor si esta persona hubiera nacido en otro lugar y en otra circunstancia, la propuesta o el resultado o lo que hubiera necesitado pudo haber sido también distinto. Entonces hay que tener siempre hay que recordar que la condición de la vida pues es el movimiento y es el cambio, y que todo cambia y que en todo momento siempre hay diferentes necesidades y diferentes circunstancias que van a cambiar las necesidades, las respuestas, las formas en las que se hacen las cosas, y a lo mejor después ya no son necesarias, ¿no? Y a lo mejor después ya tengan que ser distintas. Entonces
si se militariza o si hay eh, militares, ¿no? Policías, y hay mano dura en El Salvador para poder frenar a los maras y debilitar su poder y su influencia, etcétera, pues a lo mejor sea necesario en ese momento, durante un periodo de tiempo en el que se pueda controlar y después se retire, ¿no? Obviamente siempre también siempre hay que pensar que todas las decisiones tienen consecuencias. Nunca hay un actuar completamente limpio, perfecto, ¿no? Siempre va a haber consecuencias a lo mejor negativas y cosas que no estuvieron planeadas en un origen, ¿no? A lo mejor el abuso por parte de las autoridades pues es algo que, aunque se pudo haber previsto, de alguna manera también puede ser una estrategia o puede estar en un punto un poco ambiguo. Y sin embargo, puede funcionar, ¿no? Puede funcionar. Entonces, hay que recordar que no todo es permanente y que si es bueno por ahora no quiere decir que vaya a ser bueno toda la vida. Obviamente, pues el punto también está en que muchas veces la gente que está en el poder, por lo regular, pretende o le gusta conservarse en el poder, ¿no? Lo hemos visto en todos los casos de la historia. La gente que está en el poder, por ejemplo, te me acordé de Ortega en Nicaragua. Ortega en Nicaragua pues era un revolucionario socialista en la época en la que Estados Unidos estaba interviniendo. Bueno, ¿qué época no ha estado interviniendo Estados Unidos? Pero en la época de los 60s estaban en contra precisamente de este colonialismo estadounidense y lograron sacarlos, ¿no? de Nicaragua. Fue un revolucionario, fue un héroe nacional en su momento. Y ahora se perpetuó en el poder y ha hecho cosas muy absurdas, ¿no? Ya en el gobierno, las represiones y las persecuciones a los periodistas y a los opositores, pues es hasta ridícula, ¿no? Es ridícula por las justificaciones que tiene de por qué los persigue. Entonces vemos que esa es una cualidad del ser humano, quererse mantener en el poder y sin aras de estar rebuscando un poco ahorita en la cuestión de la filosofía, o sea, pensando en que pues es una condición humana y que más bien habría que dominar esa condición humana antes de poder ser gobernante, ¿no? Pero bueno, el punto es que esa es la tendencia de la humanidad, ¿no? De mantenerse en el poder, y que eso es lo que puede afectar en algún momento el que, por ejemplo, la política de Bukele se mantenga y él tenga el dominio y quiera mantener el dominio, y aunque ya los maras ya hayan reducido su tamaño, su número, etcétera, etcétera, él quiera mantenerse en el poder, ¿no? Ese tipo de problemas secundarios, pues uno nunca está exento, pero no por ello pues no va a dejar de aplicar las políticas que en su momento originalmente fueron necesarias, ¿no? Como decíamos ahorita de la mano dura con respecto a los maras salvatruchas, ¿no? ¿Es bueno el socialismo o es bueno el capitalismo? Es un debate que pues todavía, ¿no? Y que tiene que ver más bien con el concepto de mantener el poder, ¿no? Y de aliar de un bando o de otro, sobre todo después de la guerra, ¿no? Que era esta urgencia de tener un bando, dividir al mundo para ver quién estaba con quién, y más allá de lo funcional que pudo haber sido, de que pudiera haber sido, etcétera, era siempre muy importante tener una posición a favor o en contra de estos movimientos para definir pues precisamente eso, ¿no? La posición en el mundo. Entonces, bueno, esto era importante que lo recordaran porque pues siempre hay que estar atentos a que estamos bajo una ideología y que esa ideología es criticable, ¿no? En todo momento es criticable, y que nada es permanente, todo está en movimiento, y que pues no se crean nada, no se crean todo lo que escuchan, ¿no? en las noticias, y que siempre traten de comparar esta información que se tiene, ¿no? En escritorio lo que hacemos, en escritorio estudiamos otra versión, analizamos, vemos una perspectiva, otra, un acetato, ¿no? De economía, un acetato de política,
un acetato de arte, un acetato de filosofía, un acetato de psicología, y entonces somos como muchos ojos viendo una misma cosa, y eso nos da una perspectiva mucho más rica para poder entender lo que realmente pasa en el mundo. Bueno, muy bien, muchas gracias por haber escuchado hasta este momento. Los invito a que nos sigan, síganos en los canales. Estamos creciendo mucho en cuanto a la información que estamos dándoles a ustedes, y vamos a crecer mucho más. Estamos en este periodo de transición en el que nos estamos volviendo un poco más virales, porque estamos ofreciendo lo que les comentaba ahorita, ¿no? Toda la información bien ordenada y bien explicada para que sobre esta información pues ya uno continúe con sus estudios o simplemente entienda qué es lo que pasa en el mundo. Y bueno, pues eso es en lo que estamos, y vamos a estar en ello. Entonces los invito a que nos sigan, a que le den like a las páginas, en las redes sociales, a que nos busquen. En Facebook también estamos en la página, y a que continúen acá con nosotros en nuestra comunidad. Vamos a seguir platicando de algunas cosas a nivel internacional. Y bueno, si tienen alguna duda o alguna pregunta, algún comentario o alguna opinión acerca de cómo quieren o de lo que quieren hablar, que hablemos en este podcast, todas son muy bienvenidas ahí en los comentarios. En YouTube los podemos, o en cualquier plataforma de la que vean, la que escuchen este podcast, podemos entablar comunicación. Les agradezco mucho, pues. Entonces nos vemos en el próximo podcast. Mi nombre es Ludwig Hense, y ya saben que nos veremos en el futuro.